Pues buenas tardes, maestra. Solo quería comentarle que estoy grabando con una laptop que tiene la pantalla rota, entonces voy a estar viendo hacia acá, porque aquí es donde yo estoy viendo todo, ¿no? Y sí, bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es la explicación al género narrativo y el cuento. Ok, primero que nada tenemos que entender que el género narrativo abarca esos textos que cuentan una historia a través de sus personajes, un narrador, y pues se desarrolla también en un lugar y en un tiempo definido, ¿no? Los textos narrativos se agrupan en distintos subgéneros, ya puede ser el cuento, que es el que veremos más adelante, la novela, la fábula, la leyenda, el mito, etc. Y aparte de esto, habría que mencionar que cada subgénero, o sea, cada cuento, cada novela, tiene también su propia clasificación, ¿no? De romance, fantástico, populares, literarios. Ok, los elementos del género narrativo son un poquito lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Al inicio. Es un narrador, él sirve de intermediario, es decir, que él nos sirve para contarnos lo que está pasando, ¿no? Depende también de su puesto, de qué tipo de narrador es, pero nos sirve nosotros el lector para hacernos saber qué está pasando o qué piensan, cómo se sienten los personajes, ¿no? Los personajes, pues ya sabemos que son los seres que abordan en nuestro cuento, en este caso, es en quienes recae toda la acción y todo el drama, ¿no? Son quienes participan en los hechos. El ambiente, pues el ambiente es el lugar físico en el que sucede, ¿no? Por eso es importante también describir las condiciones que ocurren, ¿no? El medio en donde está, donde se ubica, cómo es la gente ahí, qué idioma hablan, por ejemplo. Y el acontecimiento, los argumentos. Bueno, pues esto es el orden que se le da a la historia, ¿no? La trama que se desarrolla y lo que los mismos personajes nos van contando o van haciendo, ¿no? Nosotros podemos ir viendo y también con la ayuda del narrador, pues vamos a saber qué está pasando y a dónde vamos a llegar con esta historia, ¿no? Claro que todo esto siguiendo un orden de secuencia, ¿no? Inicio, desarrollo, clímax. El diálogo, pues el diálogo corresponde a la conversación que tienen dos o más personajes, ¿no? Es decir, que es parte de, pues todo esto es elemento del género narrativo, ¿no? Es lo necesario para que nosotros podamos identificar que se está tratando de un texto de este tipo. Sin embargo, pues el diálogo también es muy importante, sobre todo en los cuentos, ¿no? Porque más que nada, por su sencillez, pues es como vamos a saber qué está pasando, ¿no? Porque usualmente un personaje se lo va a decir a otro. Ok, ahora tenemos el origen del cuento. Bueno, pues el origen del cuento empieza con las fábulas. Pues anteriormente estos textos presentaban una narración didáctica, religiosa, filosófica, ¿no? Y moral. Es más o menos el querernos plantar algo, ¿no? Como sucede en las fábulas que usualmente al final te dejan una lección. Entonces, el cuento es uno de los subgéneros narrativos más antiguos. Surgió de la necesidad del hombre de cómo éste tenía el deseo de explicar algo más, ¿no? Contar historias tanto ficticias como verdaderas. Los cuentos como los conocemos hoy en día continuaron afinándose cada más, ¿no? Iniciaron o se hicieron muy populares en las culturas del continente asiático y africano. Por ejemplo, se dio la que es Las Mil y una Noche y también pues ya de ahí fue avanzando en el Renacimiento con lo que es novelas ejemplares de Miguel Cervantes Saavedra y pues producciones también de los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen y el mayor cuentista hasta ahora, Edgar Allan Poe, ¿no? Que surgió en el romanticismo. Ahora tenemos la definición del cuento, ¿no? Ya nos vamos entrando en lo que es el cuento en sí, porque ya sabemos que el cuento es un género narrativo, ¿no? Ok, entonces el cuento es una narración corta y sencilla
acerca de un suceso real o imaginativo, ¿no? Puede presentarse de manera oral o escrita y lo conocemos a través de los personajes, los diálogos concretos y las descripciones intensas. Ahora vamos a ver los tipos de cuentos. Existen tres. Uno son los clásicos. Su función es brindar al lector una representación de la realidad, eh, pues con personajes, un tiempo, un espacio y corresponden a situaciones cotidianas. Siempre resuelven su conflicto de manera cerrada sin dejar lugar a dudas. Y pues es un cuento, podríamos decir, como el más sencillo, ¿no? Uno que no tiene tanta escapatoria. Lo lees, quizás es cortito, con pocos personajes, pues como todos, pero se resuelve, ¿no? No te deja sin entender qué sucedió o por qué pasa tal cosa. Bueno, ahora continuamos con los cuentos modernos, ¿no? Estos surgen en oposición a los cuentos clásicos, es decir, nos quieren presentar una especie de anticuento, por así decirlo. Surgen alrededor del siglo XIX y presentan el mundo real y las situaciones cotidianas, pero desde la perspectiva de un narrador. Es decir, el narrador aquí tiene un lugar más importante y puede resultar poco confiable o hasta irónico, ¿no? Nos juega un poco más a prestar atención al lector y pues también rompe con la secuencia lineal y el final puede quedar abierto, ¿no? Entonces es un cuento a lo mejor con un poco más de desarrollo psicológico que requiere que prestemos atención a los detalles, ¿no? Y también pues que usemos nuestro ingenio y nuestra cabeza para idear pues qué está pasando y por qué pasó, ¿no? Sobre todo en la parte del final. Ahora tenemos los cuentos modernos que surgen desde la segunda mitad del siglo XX y es uno de los más trabajados hoy en día, ¿no? Y aquí la interpretación del texto y es la responsabilidad directa de nosotros, ¿no? Es decir, podría ser que son un poquito más confusos o a lo mejor más complejos que los anteriores, que los modernos. Entonces también recae en nosotros interpretarlos, saberlos entender y disfrutar. Ok, la característica del cuento pues es un poco lo que habíamos comentado, ¿no? También con las características o los elementos del género narrativo, porque un cuento es un género, pertenece al género narrativo. Bueno, entonces tenemos que es breve. Un cuento, pues no necesariamente tiene que ser para niños, pero tienen que ser breves porque no se presta tanto tiempo pues para desarrollar la historia y los personajes, ¿no? Es por eso mismo que solo tiene que tratar de un tema y tiene que tener pocos personajes, ¿no? Para que nosotros podamos conocerlos, saber qué están pensando, qué va a pasar, con diálogos concretos y descripciones intensas y una estructura cerrada, ¿no? Son todas las características del cuento, ¿no? Y, por ejemplo, pues si pensamos en un cuento, Caperucita Roja, pues sabemos que el tema va a ser que es una niña que la mandan a que lleve comida a su abuela y su travesía es que se va por el lugar incorrecto, o sea, por el camino incorrecto y se topa con el lobo, ¿no? Después el lobo se come a la abuela, Caperucita llega y él trata de engañarla para comérsela también. Es una trama sencilla, son pocos personajes, creo que es pues, Caperucita, el lobo, la abuela, y no me acuerdo si un cazador o un leñador, el que le abre la panza a la abuela, al lobo, para sacar a la abuela, perdón. Y pues diálogos concretos, pues también, descripciones intensas, pues también podemos saber que todo esto sucede de camino al bosque, en el bosque de camino a la casa de la abuela, ¿no? Y una estructura cerrada, pues porque sabemos cuál es el principio, el desarrollo, el clímax, pues cuando cuando se la está tratando de comer, la caperucita, y pues el final, lo que dije, ¿no? Que le abre la panza al lobo y saca a la abuelita ya caperucita. Y bueno, pues por mi parte es todo, aquí están las referencias y ya, gracias.